Bien. Ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica de ofimática. Pertenecemos a la especialidad de fisioterapia y rehabilitación. Somos del segundo ciclo y el curso como tal pues se denomina ofimática y la herramienta informática que estamos viendo dentro de lo que es el curso es Microsoft Excel. Esta viene a ser la sexta sesión, ¿no? La sexta sesión del programa de Microsoft Excel, que es la herramienta informática que estamos viendo dentro del curso pues, de ofimática. El tema que nos convoca es hablar acerca de funciones lógicas. Profesor, ¿qué son las funciones lógicas? Las funciones lógicas vienen a ser condicionales, ¿no? Dentro de Excel existen algunas funciones que están consideradas como funciones lógicas, como por ejemplo la función sí, ¿no? Ustedes saben que la función sí es una condicional, ¿no? Es una función que se utiliza para establecer condiciones. Y dentro de esta categoría de funciones lógicas, tienes, por ejemplo, la función si, la función y, la función o, y adicionalmente también hay otras funciones que están dentro de la categoría de funciones lógicas, como por ejemplo ese error. Ese error, por ejemplo, es una función que se utiliza mucho cuando queremos evaluar si una expresión, ¿no? De la sintaxis de alguna fórmula que pudiéramos estar nosotros utilizando, por ejemplo, devuelve un error. Y eso puede devolver un valor verdadero o puede devolver también un valor falso. Entonces, yo puedo combinar, profesor, funciones, en este caso, lógicas con alguna otra función. Puedo hacer combinación de funciones o fórmulas dentro de Microsoft Excel. Sí, tú puedes unir varias funciones o varias fórmulas, pero eso va a depender mucho, sobre todo, de qué tipo de cálculo estés tú realizando dentro de el libro que se supone has creado y que dichas funciones o fórmulas las estás utilizando específicamente dentro de las hojas de cálculo. No nos olvidemos que la hoja de cálculo es el área de trabajo principal dentro de Excel. Yo creo el archivo principal se llama libro, ¿ok? Y un libro contiene o alberga no una, sino varias hojas de cálculo. Y la información se va a registrar específicamente pues, dentro de esas hojas de cálculo y allí es donde nosotros usamos las diferentes funciones o fórmulas según el tipo de cálculo que yo quiera realizar dentro de Excel. Adicionalmente, también, jóvenes, existen lo que se llaman las funciones de fecha, ¿no? Por ejemplo, la función año, que es para obtener el año de una fecha. Tienes la función mes, la función día, la función si fecha. Creo que lo vimos en una sesión anterior, la función, por ejemplo, si fecha, que es aquella función que te permite obtener el tiempo transcurrido entre una fecha inicial y una fecha final. Y ese tiempo transcurrido puede ser en años, puede ser en meses o puede ser en días. Para eso se maneja un parámetro. Adicionalmente, también existen lo que se llaman las funciones de búsqueda, que se utilizan mucho cuando queremos filtrar un valor. Profesor, cuando usted habla de funciones de búsqueda, ¿a qué se refiere? Vamos a suponer que tú tienes una tabla de datos con medicamentos, una relación de repente de pacientes, una relación de repente de medicamentos, es una relación de repente de los diferentes tipos de análisis clínicos que se pueden dar de repente dentro del centro de salud, etcétera. Y queremos de repente filtrar algún dato, pero no en la misma hoja, sino en otra hoja de cálculo. ¿Cómo hago eso? Con funciones de búsqueda. Excel tiene ya de por sí, dentro de su galería de funciones o fórmulas, pues toda una colección. Por ejemplo, en funciones de búsqueda tienes la función buscar, buscar V, buscar B, ¿no? Buscar H también hay, ¿no? Por ejemplo, buscar V es para buscar valores de manera vertical y buscar H es para buscar valores de manera horizontal.
dentro de una matriz de datos o dentro de una tabla de datos. Pero también existe, por ejemplo, la función filtrar, que es una función que se utiliza mucho en Excel 365 y que te hace pues todo un filtrado de datos, ¿no? Tomando como origen, obviamente, una matriz de datos o un rango de celdas, ¿no? Entonces se supone hacer referencia pues a una tabla de datos desde la cual se supone yo quiero filtrar dicha información. Bien, dicho esto, dentro de lo que viene a ser nuestra sesión, en toda, ¿no?, clase siempre se formulan algunas preguntas al inicio de la clase para el recojo de sus conocimientos o saberes previos. Y aquí tenemos tres preguntas. La primera de ellas dice, ¿cuáles son, atención, cuáles son las funciones lógicas que existen en Microsoft Excel? Si hablamos de funciones lógicas, ¿cuáles serían estas funciones lógicas? O también conocidas como funciones condicionales. Alguien que tenga la respuesta puede activar su micro. Si hablamos de funciones lógicas, por ejemplo, quiero, digamos, determinar si el estudiante está aprobado o desaprobado. ¿Qué utilizo? ¿Qué función empleo para determinar el estado del estudiante? Y creo que está en uno de los ejercicios que se han trabajado. ¿Recuerdan cuál es esa función? La función sí, no te olvides, ¿ya? La función sí, por ejemplo, es una función lógica. También tienes, por ejemplo, la función y, tienes la función o. Todas ellas son funciones lógicas, ¿ya? Pregunta número 2, dice, ¿cuál es la función que permite obtener la fecha actual del sistema dentro de Excel? Si nosotros tenemos que mencionar funciones de fecha, hay varias funciones de fecha, ¿sí o no? ¿Cuál sería esa función que me permite obtener, digamos, la fecha actual? A ver, alguien que tenga la respuesta. Si hablamos de funciones de fecha, entonces, recordando, tienes, por ejemplo, ¿sí? Funciones de fecha, tienes, por ejemplo, la función año, que es para obtener el año de una fecha. Tienes la función mes, que permite obtener el mes de una fecha. Tienes la función día. Tienes la función hoy. Por ejemplo, la función hoy es aquella función que te permite obtener la fecha actual del sistema. Pero tú me dirás, profesor, también he escuchado que existe la función ahora. Sí, ¿y la función ahora qué hace? La función ahora permite obtener la fecha y hora del sistema actual. ¿Ok? Y también existe una función que se llama cFetch, que es aquella función que te permite obtener el tiempo transcurrido entre una fecha inicial y una fecha final. Cada una de estas funciones que acabamos de mencionar a nivel de funciones de fecha, llámese la función año, llámese la función mes, llámese la función día, la función hoy, la función ahora, la función sin fecha, maneja sus propios parámetros o argumentos. Por eso es importante que tú sepas primero reconocer cómo se llama la función. Punto 1. Punto 2. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace esa función? ¿Qué hace la función día? ¿Qué hace la función mes? ¿Qué hace la función sin fecha? Lo primero que tienes que saber es ¿para qué sirve? Punto 1. Punto 2. Conocer su sintaxis. Y la sintaxis es importante porque a través de la sintaxis nosotros sabemos la cantidad de argumentos o parámetros que vamos a considerar dentro de esa función o fórmula a la cual estamos haciendo referencia. Esos, digamos, son los criterios claves que tú tienes que tener, sobre todo si es que quieres aprender a manejar funciones o fórmulas dentro de esta herramienta. Y como tercera pregunta dice, ¿cuál es la función que permite filtrar datos en base a un valor? Es decir, quiero filtrar un dato, pero
este dato no es otra cosa que un valor que puede ser un valor numérico, puede ser una cadena de texto, una palabra, una frase, de la cual se supone quiero hacer una búsqueda, ¿ok? Y esa búsqueda siempre se va a hacer dentro de una matriz de datos, ¿ok? O también conocido como rango de celdas. Entonces, cuando tú tengas que buscar, hacer un filtro o una búsqueda dentro de una matriz, tienes primero que saber qué tipo de valor o dato es el que estás buscando, para en base a eso poder determinar cuál de las tantas funciones que existen en Excel es la más pertinente o la más adecuada a aplicar cuando quieres hacer alguna búsqueda de datos. Tienes desde la función buscar, buscar V, buscar H, así como también tienes la función filtrar. Pero recuerda que filtrar es una función de Excel 365. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta esas observaciones. Bien, a continuación vamos a visualizar el siguiente video que nos habla acerca del manejo de funciones lógicas y cómo es que estas funciones se podrían aplicar dentro de Excel. Excel también cuenta con funciones lógicas, las cuales nos van a permitir realizar una evaluación de un criterio de evaluación, si es que algo es verdadero o es falso. Según cuál sea el resultado, se ejecutará una acción determinada. Veamos una aplicación. Voy a aplicar primero acá el promedio de estas tres notas. Cierro mi paréntesis y voy a replicar la fórmula. Voy a quitar los decimales para que solamente se muestre con un decimal. Y ahora, en esta celda que corresponde a la columna estado, voy a determinar si una persona aprobó o desaprobó el curso. Si es que esta persona tiene nota de promedio mayor a 10.5, entonces estará aprobada y es lo que deberá aparecer en esta celda. Para poder obtener esto, escribiré la función si. Abro un paréntesis y nota lo siguiente. Esta función tiene tres argumentos. El primero se llama prueba lógica. Es acá donde yo voy a comparar celdas con valores y va a determinar si es que es verdadero o es falso. Mi prueba lógica en este caso sería comparar la celda G10 con el valor 10.5. Voy a poner mayor que 10.5 y en caso de que esto sea verdad, pondré acá un punto y coma. Si es que es verdad, el valor sí verdadero se va a ejecutar. El valor sí verdadero es lo que se pone en el segundo argumento, exactamente después de este punto y coma. Yo quiero que se muestre la palabra aprobado. Los textos deben ir entre comillas, punto y coma. El siguiente argumento se llama valor sí falso, es decir, lo que se ejecuta cuando mi prueba lógica, mi comparación, es falso. En ese caso, no aparecerá aprobado, sino desaprobado. Cierro paréntesis y presiono Enter. El primer caso, esta persona tiene 5.3 de promedio, así es que está desaprobado. Evaluemos los siguientes casos haciendo un relleno de todas las celdas. Automáticamente, Excel va a ir evaluando caso por caso y cuando encuentre un valor de promedio mayor a 10.5, lo pondrá como aprobado. En el caso de la condición, si una persona tiene estado desaprobado, entonces su condición será repitente. Si es que está aprobado, será promovido. Así es que vamos a escribir una vez más mi función si, pongo la prueba lógica que va a ser comparar esta celda con la palabra desaprobado, punto y coma. Valor si verdadero es, si es que esto se cumple, entonces tiene que aparecer la palabra repitente. Es un texto, así que va entre comillas, punto y coma. Cuando no está desaprobado, cuando es falsa mi prueba lógica, entonces deberá aparecer promovido. Cada que utilices texto debes poner comillas. Cierro mi paréntesis, presiono Enter y efectivamente los dos primeros serán repitentes, los otros promovidos. Junto con la función si, tenemos dos funciones lógicas que son y o.
Estas dos funciones lo que nos van a permitir es determinar si un resultado es verdadero o falso dependiendo de si sus argumentos son en conjunto verdaderos o no. Estas dos funciones cumplen con tablas de verdad, la cual te estoy mostrando en este momento, y tú puedes identificar cómo es que se evalúan y cuáles son los resultados que otorgan. Veamos la aplicación. Me están diciendo que los varones del área de operaciones van a ganar 500 soles. Entonces, si evaluamos quiénes son varones y del área de operaciones, deben haber dos coincidencias. Primero, que la celda D18 sea M y que la celda F18 sea operaciones. En este caso, el primer trabajador, que es Miguel Flores, cumple con ambas condiciones, así es que debería obtener un bono de 500 soles. Vamos a ver cómo solucionamos este caso. Primero pondré la función si, que es la que me va a evaluar si es que es verdad o falso. Dentro de la función si voy a escribir la función i, que es la función que estamos revisando ahora. El primer valor lógico es comparar esta celda con la letra M, si es igual a la letra M, punto y coma. El siguiente valor que voy a evaluar es si la celda F18 es igual a operaciones. Si te preguntas si hay algún problema o no en que sean mayúsculas o minúsculas, te digo que es indistinto. Esta función i ha terminado, ya no hay más valores que evaluar, así es que tengo que cerrar el paréntesis. Quiero que notes que el paréntesis de la función i es de color rojo, tanto el paréntesis que se abre cuanto el que se cierra. Luego de poner esta función i, ahora estamos en la función si, que me está pidiendo el valor si verdadero. Entonces, cuando estas dos condiciones que están dentro del i se cumplan, debo escribir en la celda el valor 500. Te preguntarás por qué no estoy poniendo comillas. Porque 500 no es un valor de texto, sino es un valor numérico. Los valores numéricos no necesitan comillas. Caso contrario, cuando no se cumplen ambas condiciones, que me aparezca el valor 0. Cierro el paréntesis de la función si, que en este caso es de color negro, presiono Enter y obtengo el primer resultado. El primer trabajador sí recibe un bono de 500 soles. Voy a hacer un doble clic en esta esquina inferior derecha y se evalúa para todos los demás casos. Solamente Miguel Flores y Marco Duárez son las personas que van a recibir este bono. Ahora vamos a ver qué pasa cuando evalúo con una función O. Si la persona es de sistemas o es de finanzas, vamos a escribir en la celda la palabra correcto. Caso contrario, debe quedar en blanco. Voy a utilizar para esto la función O. Basta con escribir la función O y voy a poner la comparación si esta celda es igual a sistemas, entre comillas, punto y coma, o que esta misma celda F18 sea igual a finanzas. Basta que se cumpla una condición u otra, entonces me aparecerá verdadero o falso. Ahí está. Si es que esto me da falso, dijimos que debería mostrarse la palabra o debería mostrarse en blanco. Así es que voy a poner delante de la O la función si. Si esto es sistemas o finanzas, debería escribirse en la celda la palabra correcto. Eso fue lo que dijimos. Punto y coma. Y si no, que aparezca en blanco. ¿Cómo se inserta en blanco dentro de una fórmula? De la siguiente manera. Abro comillas, cierro comillas. Directamente. Una al tras de otra. Cierro mi paréntesis de la función si. Y mira, en este caso no se cumple, por eso aparece en blanco. Pero aquellas que sean de sistemas o finanzas aparecerán como correcto. En este último ejercicio vamos a volver a utilizar la función si combinada con i para poder darle un bono de 500 soles a aquellas personas que cumplan con dos condiciones, que sean mujeres y que tengan más de 20 años en la organización. Empezaré por la función si
seguido de la función i. La primera condición dentro del i es que esta celda sea igual a la letra F, ya que nos están pidiendo mujeres. Punto y coma. La siguiente condición dentro del i será que los años de permanencia sean mayores que 20. Cierro el paréntesis. Ya no tengo más opciones dentro del i. Así es que luego de que cierro el paréntesis pongo punto y coma y el valor 500, que es lo que se va a mostrar cuando se cumplan las condiciones. Caso contrario, se pone 0 en la celda. Presiono Enter, el primer caso no cumple con las condiciones, así es que no recibe bono. Solamente 3 personas cumplen con ambas condiciones del encabezado y tienen un bono de 500 soles. Teníamos entonces ahí, ¿no?, el manejo de las funciones lógicas, ¿no?, que existen pues dentro de lo que viene a ser el tema de Excel. A continuación, vamos a visualizar ya la siguiente diapositiva que nos habla acerca de las funciones de búsqueda, que también son propias de Excel. Veamos el video y luego comentamos. Para obtener datos a través de las referencias, Excel hace uso de las funciones de búsqueda y referencia. En este primer caso vamos a conocer la función buscar B. Esta función lo que me va a permitir es realizar una búsqueda vertical, de ahí la última letra del nombre de la función, y dentro de una matriz, que en este caso es el cuadro que se ve acá a la derecha, se realiza la búsqueda pero solamente en la primera columna. Una vez que se ubique la coincidencia, recién elegiremos la columna de la cual necesitemos extraer el dato. En este cuadro quiero obtener el precio del producto impresora. Entonces voy a empezar a escribir mi función buscar V. Primer argumento dice valor buscado y el valor buscado es el que estoy señalando en la celda C9. Luego me pide una matriz en la cual yo voy a buscar, que se llama matriz tabla, y la estoy seleccionando en este momento. Como esta referencia a la matriz no va a cambiar, voy a presionar la tecla F4 y darle referencia absoluta. En el caso de indicador de columnas, como vamos a rellenar el precio, dentro de la matriz precio ocupa la tercera posición, así es que escribo el número 3. Punto y coma, y en este caso la búsqueda tiene que ser para obtener una coincidencia exacta. Así es que el argumento que voy a poner en esta posición es falso o también podría reemplazarse con un 0. Voy a escribir 0, cierro mi paréntesis, presiono Enter y efectivamente el precio de las impresoras son de 420 soles, tal cual lo indica mi matriz de búsqueda. Voy a replicar esta fórmula para todos los demás casos y ahora hallaré el total haciendo una multiplicación muy simple de cantidad por precio. Replico para los demás casos y en esta columna quiero hallar el proveedor. Date cuenta que las impresoras son distribuidas por el proveedor Iraoka. En el caso de escáner es Curazao y así. Esto lo voy a obtener también con la función buscar V. El valor buscado sigue siendo el mismo, la matriz de búsqueda será la de acá, presiono F4, pero en este caso la columna que ocupa proveedor es la columna 4. Pongo 4, punto y coma 0 y cierro mi paréntesis para presionar Enter. Replico la fórmula y ya tengo todos los casos cubiertos. Ten en cuenta que si quieres evitar darle referencia absoluta a cada momento que escribas una fórmula, podrías darle un nombre a la matriz de búsqueda. Asimismo, Excel también cuenta con otra función de búsqueda llamada buscar H. En este caso, la búsqueda no se va a realizar en la primera columna, sino que se realizará sobre la primera fila, dentro de la matriz de búsqueda. Para este caso, mi matriz de búsqueda es esta que estoy seleccionando. En este caso, es la que contiene los datos que voy a buscar y rellenar en este cuadro que tengo en la parte de abajo. Entonces, para hallar la descripción del código que tengo en A36,
voy a escribir igual, buscar H, esa es mi fórmula, el valor buscado será este código de producto, punto y coma, la matriz de búsqueda, que es toda esta de acá, la voy a fijar, y luego el indicador de filas. La descripción se encuentra en la segunda fila. Date cuenta que la primera fila es de código de producto, la segunda es descripción y la tercera es stock. Por lo tanto, voy a poner número 2, punto y coma, otra vez la coincidencia exacta. En este caso, para que veas la diferencia también, se puede utilizar falso en vez de 0 y presiono Enter. Ahora que ya tengo esta fórmula hecha, la voy a replicar. Para el caso del stock vamos a hacer algo similar, pero solamente vamos a cambiar el tercer argumento. Buscar H, el valor buscado siempre es código de producto para este ejercicio. La matriz de búsqueda ya la conocemos, la estoy seleccionando. Presiono F4, punto y coma, y el indicador de fila será la fila número 3, punto y coma, 0, es más rápido que escribir falso. Presiono Enter y replico para obtener los demás casos también resueltos. Bien, como en toda sesión de aprendizaje, lo que se busca es que ustedes al término de la misma puedan aplicar las funciones lógicas, así como también las funciones de fecha y alguna función de búsqueda, que creo que yo la más popular es la función buscar V. Entonces, dentro del temario vamos a ver funciones lógicas el día de hoy, funciones de fecha y funciones de búsqueda, ¿no? Y funciones de fecha hemos visto en la sesión anterior la función sin fecha. Nos faltaría ver el tema de funciones lógicas o condicionales y también las funciones de búsqueda, que son, digamos, las funciones que más se utilizan, por así decirlo, dentro de. Bien, pasemos a nuestra actividad síncrona. Bien, en una sesión anterior estábamos viendo, ¿no?, el tema de algunas funciones propias de lo que son las funciones matemáticas, como por ejemplo el manejo, ¿no?, de la función contar puntos sí, y también existía pues la función contar puntos sí punto conjunto. Habíamos elaborado una tabla donde se muestra información acerca de el número de estudiantes, ¿no?, matriculados por especialidad y por turno. Y nos dábamos cuenta pues que era un conteo de datos que se tenía que realizar, pero que ese conteo, si bien es cierto, iba a utilizar lo que se llama la función contar puntos y punto conjunto, que es aquella función que tiene básicamente dos parámetros básicos, como es el rango del criterio, y luego nuevamente, ¿no?, el criterio, ¿no?, el rango del criterio y el criterio, ¿no? Y así es como se va aplicando esta función o esta fórmula. Bien, nosotros teníamos una hoja de cálculo que hacía referencia a lo que vienen a ser los datos. Y aquí teníamos información, por ejemplo, acerca de la especialidad, ¿no?, acerca de el turno y el nombre de los cursos que se supone pues se van a impartir, ¿no? Ya, lo que vamos a hacer acá, atención, es insertar una nueva columna. Ahí está. Vamos a insertar una nueva columna. Y dentro de esta columna que estamos incorporando, vamos a registrar una serie de valores numéricos
que van a hacer referencia al tema, por ejemplo, de matrícula, ¿no? Para ser más específico, ¿no? Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te vas a ubicar, ¿no? Estás trabajando el mismo ejercicio conmigo, te vas a ubicar en la hoja de cálculo de datos y aquí vamos a tener dos columnas en realidad, ¿ya? Dos columnas. Una de ellas va a hacer referencia a lo que viene a ser el tema de el valor o costo de la matrícula y el otro lo que va a hacer es el tema del costo de la pensión, ¿ya? Entonces acá vamos a poner así, eh, matrícula, por decir, ¿no? El costo o valor de matrícula. Y luego vamos a registrar otra columna que da referencia al valor de la pensión. Le aplica sus bordes como parte de lo que estamos manejando, formatos. Y le decimos todos los bordes. Ahora, por un tema de ejemplo, claro está, yo voy a modificar algunos de los datos, como por ejemplo, vamos a suponer que en el caso del valor de la matrícula de fisioterapia está 58, en el caso de farmacia vamos a decir que está 50, en enfermería 55, cosmiatría 45, contabilidad 40, gestión administrativa 40, laboratorio clínico 60, nutrición vamos a decir que está 45, odontología 45, prótesis 50, salud y seguridad ocupacional, que vamos a decir 40. Esto básicamente representa valores monetarios, lo mismo que el valor de la pensión. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a seleccionar los rangos de celda comprendidos entre B2 y C12. Todo esto es un range, rango de celdas. Clic derecho, te vas a la opción que dice formato de celdas. Formato de celdas. Dentro de Excel podemos aplicar formato de celdas, sí. Por ejemplo, aquí eliges la opción que dice moneda y debes de verificar que estés con la moneda español, pero si no está configurado, vas y cambias la configuración. Ahí está, español, Perú. En contabilidad, verificas que también esté como español, Perú. Y luego te dice la cantidad de decimales, dos decimales. Y esta es la muestra. Así es como debería en este caso de quedar. Y ahí está. Ahí están los valores. Entonces, internamente he ingresado un valor numérico. Solo que al salir del cursor de la celda, pues se muestra con el símbolo soles y eso se ha hecho con la opción de formato de celdas. Entonces, ahora
lo que vamos a hacer es el valor de la pensión también lo vamos a colocar de manera referencial. Repito, solo por tema de eh, efecto de el ejemplo que hemos planteado. Bien, entonces vamos a suponer que en el caso de contabilidad, la pensión es 200, cosmiatría vamos a suponer que sea 180, enfermería digamos que está 250, farmacia 250, fisioterapia vamos a suponer que está 240, gestión administrativa 200, nutrición vamos a suponer que está alrededor de 350, nutrición vamos a decir que está alrededor de 250, odontología 300, prótesis 350 y salud y seguridad ocupacional vamos a decir que está 200 soles. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ingresado un cuadro de costos, ¿no? Tanto para lo que es el valor de la matrícula, así como también el valor de la pensión. Bien, ahí está. Entonces, tú dirás, ¿y esos datos que usted ha puesto, en qué momento los va a utilizar o cómo los va a emplear? Ya, por ejemplo, aquí, en nuestra hoja registro de estudiante, se supone que tenemos información del estudiante, ¿no? Como por ejemplo sus apellidos, sus nombres, ¿no? Incluso concatenados, fecha de nacimiento, edad, hemos calculado los años, meses y días. Y tenemos también lo que es la especialidad, el turno y el curso. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es que de forma adicional yo necesito mostrar en una nueva columna, acá vamos a insertar una columna, lo que se llama en este caso, podría yo aquí considerar, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el valor de la pensión y también de la matrícula, pero en este caso ya sea de forma independiente o también podríamos considerar como un solo campo, ¿no? Una sola, en este caso, columna. Bien, entonces, mira lo que vamos a hacer. Esta celda lo vamos a combinar y aquí vamos a colocar la columna matrícula. Ahí está. Como una columna más combinado sería la pensión, ¿correcto? Eh, bien. Y por aquí voy a crear una columna más que haga referencia a la observación de la matrícula. Así, observación de matrícula. Entonces tengo
lo que es la matrícula, ¿no? Pues supone que tiene que cancelar el valor de la pensión, pero aquí voy a tener una columna adicional. Y estas columnas van a ser columnas, digamos, de apoyo, por así decirlo. Digo, canceló matrícula. Ahí está. Canceló matrícula y aquí debe salir sí o no. Y aquí también voy a insertar una columna. Y le voy a poner canceló pensión. Ahí está. Copio el formato y aplico el formato. Manejamos un ancho de 10 píxeles, ¿no? Esa sale un poquito más. Ya, ahí más o menos. Ahí está. Entonces todo esto voy a completar con bordes. Si por ahí se creó un combo box que no debería de tener, que no debería de existir, te vas a la ficha datos y en la ficha datos, ¿no? Por ejemplo, acá dice valor de validación, voy a decirle cualquier valor. ¿Por qué cualquier valor? Porque todavía no he configurado nada. ¿Ya? En el caso de este rango de celdas, este sí debería de, ¿no? Seleccionar la lista, obviamente, de los cursos. Ya, ahí está. Hacer. Es que por error terminé anulando la configuración, ¿no? Entonces lo que he hecho es volver a configurar la lista desplegable, ¿no? Conforme se observa. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea del formulario, ¿no? O de esta hoja de cálculo, en todo caso? Que el valor de la matrícula salga según qué cosa, según la especialidad. O sea, según la especialidad, tiene que salir el costo de matrícula y tiene que salir el valor, en este caso, de la pensión. ¿Correcto? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, profesor, pero las especialidades, los costos y los valores no están en la misma hoja, están en otra hoja de cálculo. Sí, está bien, no hay problema. Y eso no afecta en nada, no, porque lo que yo voy a hacer es que esta data que está en la hoja datos se refresque automáticamente en esta otra hoja. ¿Estamos? Ya. Ahora, tiene que salir el valor de qué? El valor de la matrícula. O sea, si yo digo que es prótesis, ¿cuánto es el valor de prótesis dental? Según la tabla. 50, ¿no? Entonces, en base a lo que, digamos, el estudiante, ¿no? En base a la especialidad que el estudiante se ha matriculado, tiene que salir el valor de la matrícula.
¿Estamos claros? Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Utilizar una función de búsqueda. Entonces, ¿qué hago? Me ubico acá en la celda M4, fila 4, columna M. Y aquí lo que voy a hacer, mira, es aplicar la función buscar V. Esta función me va a pedir tres argumentos. El primero de ellos, según la sintaxis, se pueden observar. ¿Qué es lo que pide? El valor buscado. Y ese valor buscado, ¿a quién hace referencia? ¿Al curso o a la especialidad? A la Especialidad. especialidad. A la especialidad. ¿Y dónde se encuentra la especialidad? En la celda J, J, J4. J4, que es el valor que estoy buscando. Cando. Punto y coma. Profesor, ¿por qué punto y coma? Porque así me dice la sintaxis. Esta es la sintaxis de mi función. De repente en tu caso puede ser coma, de repente en el caso de Joseph puede ser punto y coma. Todo depende de la configuración que tenga el equipo. Esta función buscar v, ¿qué me pide ahora? La matriz. ¿Dónde está tu matriz de datos? Entonces yo le digo, a ver, a ver, a ver, a ver. El valor que estoy buscando es este de acá, que es J4, ¿ya? Pero en este caso me está pidiendo la función buscar v una matriz, y la matriz viene a ser justamente todo esto. Todo este rango viene a ser tu matriz de datos, sin contar los encabezados de columna. Digo, esta matriz está conformada desde la celda A4 hasta entonces, vuelvo a repetir, la matriz viene a ser justamente esto, toda la tabla. Pregunto, para convertir el rango de celdas en absoluto, ¿qué tecla presiono? Para convertir el texto, el rango de celdas de relativas en absoluto. F4. La tecla F4, muy bien. Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Que esta matriz, este range, este rango, es un rango que hace referencia, ¿no? Específicamente a la matriz de donde se va a realizar la búsqueda. Bien, ahora, la función como tal ya tiene la matriz, ya tiene el valor buscado. Pero ¿qué me dice la función buscar v? Me dice, indícame cuál es la columna, el número de columna de esa matriz que quieres tú jalar el valor. ¿Qué columna será? ¿Qué número? ¿Qué número de columna? Ese debe ser una opción. El costo, ¿qué número es? 2. La columna 2. ¿Estamos? Profesor, Sí. el tema de mencionó creo que era prótesis, y en el Sí. 2 es contabilidad. No, estoy hablando del indicador de columna. Ah, ya, profesor, La disculpe. matriz, mi estimado, la matriz empieza de A C, de la fila 2 a la fila 12. Este range debe ser un range fijo, no variable, estático. ¿Se entiende?
Sí, profesor. Ya, entonces, cuando acá me dice indicador de columna, ¿a qué hace referencia? De que la matriz que empieza de la columna A y abarca desde A2 hasta C2, estamos hablando básicamente de tres columnas. La primera columna, su posición es la columna 1. ¿Por qué coloco 2? Porque lo que quiero obtener es el valor de la segunda columna. Estamos punto y coma. Y luego me dice el tipo de coincidencia, ¿quieres que sea aproximado o exacto? Yo le voy a decir coincidencia exacta, que sería el valor falso. Y cerramos paréntesis de la función. Buscar V. Y listo, esa es la sintaxis. Enter. Y ahí está, mira. ¿Está sacando el valor de la matrícula? ¿Sí o no? Ya, entonces nos damos cuenta que sale en cosmetría 45. Entonces, aquí, por ejemplo, los valores ya se están mostrando. Te vas a ir a la ficha de datos, mira, vas a copiar el formato y lo vas a aplicar. Y ahí está. A ver, vamos a ver si es cierto. Si yo digo contabilidad, 40 soles. Veamos, 40 soles contabilidad. Siguiente, vamos a onco. Bien, entonces estamos ahí obteniendo lo que es el precio. Mira. Si yo cambio posmetría, 45. Si yo digo prótesis, en este caso, prótesis viene a ser 50 soles. Entonces, no interesa que esto que yo modifique me va a salir automáticamente. Ahora, si yo borro el valor, ¿qué me sale? ¿Es un error de fórmula? ¿Sí o no? Sí, es un error de fórmula. Pero no es un error de sintaxis, sino, bueno, nos sale como error. ¿Por qué? Porque el valor que No intenta tiene, buscar no existe en la matriz. ¿Existe el espacio no en tiene blanco? especialidad. No, pues no hay ninguna especialidad con espacio en blanco, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿este error es válido? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque no tiene la información que se requiere. Porque no hay datos a mostrar, pues. Ujú. ¿Cómo subsanamos eso en Excel? De tal manera que no nos salga el error ND. Colocar el dato que falta. No, pues, pero no, el usuario no ha puesto, pues. No va a estudiar entonces, profesor. Digamos que todavía está en duda, ¿no? El estudiante, qué sé yo, o en ese momento todavía está evaluando, pero así no puede quedar el registro, ¿no? Hay una función que se llama la función es error, ¿ya? Lo voy a poner aquí al costadito para que te des cuenta. Si yo digo es error, mire este de acá, y pongo el valor de la celda, ¿qué me devuelve? Verdadero. ¿A quién está evaluando la función es error? A la celda M4. M4. ¿Y quién es M4? Aquella celda que tiene la res puesta. Pues ¿Y qué me está da? ¿Qué me da? verdadero.
Y si cambio y elijo una especialidad que sí es correcta, ¿sale la matrícula o no? Sí, ¿Y qué pasó con la otra celda? ¿Qué me devolvió? falso. ¿Por qué? ¿Por Porque da qué? el monto exacto. Porque la función, ¿cómo se llama? Es error. Y lo que esté evaluando, ¿qué cosa es? Si es La que hay celda un M4. error. Si es Ujú. que hay un error en la celda M4. Y como no hay ningún error que devuelve, Falso. falso, lo cual es correcto. Le dice, ¿hay error en M4? No, no hay error, está bien. Devuelve falso. Pero de repente el usuario manipuló y ya generó eso un error. Y cuando evalúe, ¿qué debe devolverlo? ¿No? Si el error existe, verdadero. Si no existe, falso. Entonces, una forma para poder, digamos, subsanar esto sería combinar funciones. Yo voy a combinar esta función con lo que ya he especificado. ¿Qué haces? Bien, fácil, observa, control C, copio la función. Y aquí voy a colocar la función es error para evaluar justamente toda la expresión. ¿Qué me devuelve? Verdadero, porque hay un error. ¿Ahorita qué me devuelve? Falso. ¿Por qué? Porque en toda la sintaxis no hay error alguno. Gracias a que he combinado ambas funciones. Bien, entonces sí, pues nosotros podemos evaluar todo esto combinando funciones. Profesor, pero yo queremos que salga el valor, no que salga falso. Ah, muy bien. Todo esto lo voy a meter dentro de una condición. ¿Cuál es la condición? La función sí. Todo esto va a ser mi condición. Yo le digo, si todo esto es igual a qué? A verdadero, o sea, si hay un error, ¿qué va a mostrar entonces la celda? ¿Vacío o cero? Cero, ¿no? Ya. De caso que todo lo que estoy condicionando, profesor, no sale verdadero, sale falso. La función sí tiene valor verdadero, valor falso. Entonces, aquí lo que está evaluando es si es que hay un error en cuanto al valor de la matrícula y si eso es verdadero, entonces se procede a ver ahora el tema de que si no hay error alguno, tiene que salir el costo del curso. Bien, entonces, si no devuelve verdadero, si no devuelve falso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Copy, devolver la respuesta. ¿Y eso con qué lo obtengo? Con la función buscar v. Y cierro paréntesis de la función sí. La función sí. Y ahí está. Doble clic. Ahora verifícame. ¿Me sale error? No. ¿Qué sale? Cero, pues. ¿Por qué? Porque hemos condicionado que si en caso la fórmula devuelve un error, que muestre en blanco. ¿Cuándo se va a mostrar?
cuando el usuario venga y actualice los valores. Entonces la idea un poquito es eso, ¿no? Es ver, visualizar datos que están en otra hoja de cálculo y mostrarlo de forma directa. Bien, entonces hasta aquí creo que estamos claros, ¿no? Hemos aplicado ¿cuántas funciones? 3. Sí, es error y buscar V. Prácticamente 1, 2, 3, 4 funciones, ¿no? Ya. Ahora, aquí donde dice canceló matrícula, ¿sí? Lo que quiero es que me diga sí o no. Canceló matrícula, sí, canceló, no canceló. Pero quiero que salga con una lista de valores. ¿Qué haces? Mira, seleccionas datos, validación. Y en configuración voy a elegir la opción de lista. Y me dice, ¿cuáles son tus valores? El valor sí y el valor no. Pero lo pongo así, de esa manera. Sí, punto y coma. Omitir celdas en blanco. Y aquí vamos a verificar que me sale un error. ¿Por qué? Porque esto debe de estar entre comillas. ¿Qué significa entre comillas? ¿Qué significa entre comillas? Que es una cadena de texto, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, me está indicando que no puede convertirlo como una lista a pesar que le he puesto si no. Dice, la fuente de la lista debe estar delimitada o bien referenciada a una fila o columna individual. O sea, como valor de tipo texto no me lo acepta. Necesita que ingrese los parámetros que me están solicitando, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Entonces, estos valores que se supone quiero mostrar como valor fijo, no lo voy a poder hacer porque me piden sí o sí una referencia, ¿correcto? Bien, entonces, si bien es cierto, esto lo tenemos que hacer con una lista desplegable, pero ya no le pongas el igual, ponle simplemente así, sí, coma no, y ahí el mensaje, mira, desaparece. Sin el igual, repito, sin el igual, simplemente sí, coma no. Mensaje de error, registro de estudiantes. Es el título, ¿no? En el mensaje diría, debe seleccionar
¿Qué cosa? La situación o el estado de cancelación de la matrícula. Debe seleccionar el estado de cancelación de la matrícula. Así, aceptas. Y ahora mira, acá tengo la lista, pero me sale junto, ¿no? Y yo no quiero que salga junto. Aquí la idea es que no salga junto. Tenía que ser con punto y, coma. Mira, observa. ¿Con qué separo un valor de otro? ¿Con la coma o con punto y coma? Con punto y coma, ¿no? Mira, ahí está. Entonces acá simplemente el usuario lo que va a hacer es elegir, ¿no? ¿Canceló este estudiante la matrícula de enfermería del curso de informática? Sí, canceló. Pueden haber valores que sí, como que pueden haber valores que no. Ahí está. ¿Qué tendríamos que traer ahora? La la pensión. ¿Cuál sería la sintaxis? Igual, voy a hacer una búsqueda, buscar B. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué cosa voy a buscar? La especialidad. El valor buscado es J4. ¿Cuál es la matriz? Esto, ¿no? Todo. Para convertir las reglas, perdón, para convertir las celdas de relativas absolutas, ¿qué tecla? F4. No te olvides, F4. Ya, entonces, ¿qué columna voy a indicar en la sintaxis de la función buscar v? 1, 2, 3. Tipo de coincidencia, exacto. Ahí está. Aplico el formato y simplemente arrastras. Pero, ¿qué pasaría si borran la especialidad? ¿Qué queda acá? ¿Qué sale como error? Lo mismo que salía hace un momento, ¿no? Que era un error de que no existen valores, ¿no? No existe el valor que estoy buscando. Por eso sale error ND. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ¿cómo evito todo esto? Con la función es error. Cierro paréntesis. Obviamente, el resultado va a ser verdadero porque hay un error, pues. Para evitar esto, ¿qué aplico? La función
Sí. Y digo, si todo esto es igual a qué? A verdadero. Si es igual a verdadero, ¿qué va a mostrar en pensión? Cero. De caso contrario, de caso contrario, de caso contrario, pues debe mostrar el resultado. ¿Qué viene a hacer? Mira, todo la función buscar B. Todo esto. Control C, control V. Y cierro paréntesis. Y listo. Arrastro y ya está. Puedes arrastrar también si deseas así, ¿no? Manualmente. Entonces ahora yo aquí borro y mira, automáticamente se borra. Digo, ¿no? Es laboratorio, por aquí es enfermería, por decir. Ya. Entonces ya tengo el valor de la pensión. Pues, borro, no pasa nada. ¿Qué hemos aplicado? Una función condicional. Entonces, la función evaluar ha sido la función sí, la función es error. Estas dos funciones son funciones lógicas. Y buscar V es una función de búsqueda. ¿Ok? Ahora, aquí queremos crear una lista. Nos vamos a datos, validación de datos, lista, y colocamos sí, punto y coma, no. Registró, ¿no? En este caso canceló la pensión, de repente no, todavía. Vamos a mensaje de error. En el mensaje le decimos, debe seleccionar, en este caso, el estado, debe seleccionar el estado de pensión de la lista. Ahí está. Sí canceló, sí canceló. O de repente no ha cancelado todavía. Ya, entonces ya tenemos, ¿no? La situación de la cancelación de la pensión y no tenemos error alguno. La observación viene a ser una especie de comentario, ¿no? De repente al momento que ha registrado la matrícula, si hubiera algún comentario que se registre, ¿no? Bien, entonces ya eso sería como algo adicional. Bien, entonces ahora lo que queremos hallar es lo siguiente. Teniendo ya esta información, ¿no? De repente hay alumnos que sí han cancelado la matrícula, pero todavía no han cancelado la pensión. O no han cancelado la matrícula, pero sí la pensión, ¿no? Son casuísticas, son casos que estamos así proponiendo. De manera adicional, lo que nosotros también queremos mostrar
o determinar, por ejemplo, ¿no? Yo quiero determinar cuál es el total de ingresos por turno, ¿no? Por decir cuál es el turno que me genera mayor ingreso de dinero como institución o como empresa, si es el turno mañana o es el turno tarde o es el turno noche. Bien, entonces aquí queremos determinar, repito, el total de ingresos por turno. Ya, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que crear un cuadro para determinar ese total de ingresos por turno. ¿Sí? Entonces acá yo digo turno, ¿ya? Y aquí yo voy a tener el total de ingresos. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que está solicitando, no? ¿Cuántos turnos hay? 3. No hay más. 3. Muy bien. Y son justamente esto, ¿no? Sí. Mañana, Tarde y noche. tarde y noche. Y también deberemos mostrar el total, que es producto de una fórmula que no es otra cosa que la suma sumatoria. ¿Se entiende? Y a esto le vamos a poner como formato de celdas la opción de contabilidad con el símbolo español Perú. Ahí está, español Perú. Acepto y ya está. Podemos copiar de repente, no el formato, sino el color. Ya, ahí está. Alto, ¿cuánto le ponemos? 20. 20 píxeles, ¿no? Ahí está. Atenta la compañera. Muy bien. Si me piden el total de ingresos, ¿voy a sumar o voy a contabilizar? ¿Qué me dicen? ¿Total de qué? De ingresos. Y el ingreso está conformado por qué? Por la matrícula. ¿Más quién? Más la pensión. Más la pensión, ¿sí o no? Suma entonces. Claro, pero ¿es una sumatoria simple o una sumatoria condicional? Condicional. Condicionada, ¿sí o no? ¿Qué función aplicaría? Sumar puntos sí. O sumar puntos y Puntos y conjunto. conjunto. ¿Cuál de las dos? Creo que ¿Cuál es de las dos? conjunto, creo. Ya. Podrías usar sumar puntos y conjunto, no hay problema. Aquí tranquilamente lo puedes hacer simplemente con la función sumar puntos sí. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una condición. Condición. ¿Y esa condición quién es? El Ese, turno. ese criterio es el turno, muy bien. Como hay una sola condición, ¿para qué usar sumar puntos sí, punto conjunto? Suficiente con sumar puntos sí. ¿Se entiende? Sí. Hasta ahí, ¿estamos claros? Profesor, dice rango. ¿A quién se refiere con el rango? Aquella celda o aquella columna que haga referencia al criterio. El criterio acá, ¿cuál es? El turno, ¿sí o no? Y aquí el rango, ¿cuál sería?
¿no? K, de K4 hasta K12. Ese sería el rango del criterio. ¿Lo pongo como absoluto o relativo? Como Absoluto. absoluto, muy bien. ¿El criterio cuál es? S36, ¿no? Que es la celda donde está la condición, el criterio. ¿Qué me pide ahora? ¿Qué me pide? El rango Y a sumar. sumar. ¿Y qué es lo que voy a sumar? La pensión Y la matrícula. y la matrícula. Mm, Vamos por uno, vamos por partes. Primero, vamos a sumar ¿qué? La pensión, Pensión. pero también pasa como rango Absoluto. ahí está. Este ingreso que yo estoy sacando, que me dice 1.200, ¿es un ingreso anual o mensual? Mm, ¿Mm? mensual. Mensual, claro, mensual. Entonces acá yo le pongo ingreso mensual, ¿no? Claro. Ustedes estudian de forma semestral, ¿no? Sí. Son En un año, ¿cuántos ciclos hacen? ¿Cuántos semestres? dos. 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 Muy bien, muy bien. ¿Y cuántos pagos hacen? O sea, ¿cuántas cuotas pagan en un semestre? Mm, ¿Cuatro, cinco, seis? seis. Seis. Muy bien. Entonces, yo diría, esto, ¿a qué va a ser igual? Al valor mensual por 6. Ese valor multiplicado por 6, ¿qué representa? Semestral, ¿no? O ciclo. Correcto, compañera. Muy bien, excelente. Vendría a ser el ingreso semestral. Semestral. El ingreso semestral. Ahí está. Creo que es este amarillo. Ahí está. Entonces tengo el ingreso mensual, ¿no? Por turno mañana, ¿no? Lo que se ha ingresado en un mes. ¿Por qué un mes? Porque justamente esa información, ¿no? Que se ha registrado de estos estudiantes, ¿no? En teoría, que se han registrado y que supone que recién han hecho un primer y hasta un segundo pago. Entonces, de forma semestral, sabemos que el monto es, en el caso del turno de mañana, sería 7.200. ¿Por qué? Porque hemos considerado el ingreso mensual multiplicado por el número de cuotas, por así decirlo, o pagos que debe hacer cada estudiante. Y este sería el ingreso semestral. Ahora, el ingreso anual, ¿tiene que haber un ingreso anual o no?
Sería por 12 cuotas. Ajá. A ver, sería igual este valor por 12, ¿cierto? Sí, Que es lo mismo, mira, a que yo diga esto multiplicado por 2, ¿sí o no? sí, Claro, porque son 2 semestres según año. ¿Se entiende? sí. Ahí está. Entonces digo, el ingreso anual viene a ser igual al valor del semestre por 2. ¿Por qué? Porque son 2 semestres los que se consideran. Entonces, considerando los 3 turnos, esto me genera un ingreso de 29.820 soles. Pero acá hay un detalle, solamente hemos considerado qué cosa, según la fórmula. Mm. ¿Qué hemos considerado? La pensión. Solamente el rango de el pago de pensión. ¿Estamos? ¿Qué nos faltaría? La matrícula. El costo de matrícula, que es algo que se supone se tendría que considerar, ¿no? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Y bueno, también de que hay veces que hay algunos ciclos la pensión sube. Claro, ¿no? Es que ya es relativo, ¿no? Acá solamente le estamos tomando así como Algo valor. general. Exacto, como si fuera mi proyección, ¿no? La proyección, digamos, que estamos haciendo en base a la información que se tiene. Ahora, ¿cómo haría yo, profesor, para poder considerar esta proyección, ¿no? Porque supone que en teoría, ¿no? Este es el ingreso, este, digamos, mensual, ¿no? Que se supone que es este es el dinero que en teoría se va a recaudar, ¿no? En un primer mes por la data que se tiene registrado. Pero nos falta considerar qué cosa, la matrícula. Matrícula. ¿Y cómo haría entonces esto, profesor? Fácil, mira, observa, atento. En mi fórmula yo diría, epa, un detalle. Primero voy a sumar puntos, sí, sumar puntos, sí. El sumar puntos sí es cuando solamente tengo una condición, ¿no? Ahí está. Y digo, igual sumar puntos sí. ¿Cuál es el rango? Me dice. El rango tiene que hacer referencia con aquella columna donde esté el turno, o sea, todo esto. Tecla F4, F4, punto y coma. ¿Qué me pide? La condición. ¿Y la condición dónde está? En S36, que es esta celda. Punto y coma. ¿Y el rango a sumar cuál va a ser? Esto, que hace referencia a la matrícula, que es M4 a M12. También lo colocas como absoluto. ¿Se entiende? Y a eso recién le voy a sumar, ¿qué cosa? El pago de la El pago de la pensión. pensión. Ahora sí, ahí está. 1430 el turno mañana, 610 el turno tarde
y 938 soles en el turno noche. En base a la data que se supone, tengo yo acá, líneas arriba, registrado. ¿Estamos? Ahí está. Profesor, pero aquí está considerando, escúchame, está considerando incluido los que no han pagado, poniéndolo en ese caso hipotético, la matriculación, porque dice acá que no pagó. Estos 55 soles no debería de considerarse como parte de la suma sumatoria. ¿Se entiende? Repito, no debería de considerar aquí, solamente debo considerar los que han pagado, porque arriba dicen que hay algunos que todavía no cancelan la matrícula. ¿Se entiende? Estoy hablando de cuántas condiciones, ya no de una, sino de dos. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? ¿Qué función? Sumar puntos y conjunto. Correcto. Pero el sumar puntos y conjunto es al revés. Primero me pide el rango a sumar y el rango a sumar viene a ser S. Ese es el rango a sumar. S o M. A ver, ¿cuál sería el rango a sumar? La matrícula M, ¿no? Ahí está, F4, F4, ¿no? Acá, F4, F4. Punto y coma. El criterio, ¿cuál es el criterio? S36. Es este es el de acá. Punto y coma. Aquí me dice rango del criterio. El criterio ya sabemos que es S6, pero el rango del criterio es el turno, ¿cierto? Ahí está, turno. ML. Bien, entonces aquí ya tenemos el rango del criterio y el criterio. ¿Qué me falta ahora? El rango del criterio 2. ¿Quién es el rango del criterio 2? Esto, ¿no? ¿Sí o no? Sería de N3, no, de N4. ¿De N4 hasta dónde? Hasta N12. Todo este rango. Como criterio 2. Y el criterio tiene que ser entre comillas, sí. O sea que sí pagó. Ahí está. Ahí recién estoy sacando valores correctos. ¿Por qué? Porque solamente se va a considerar aquellos cuya respuesta sea positiva. ¿Estamos? ¿Cuánto dice acá? 1430, una mañana. Mira, voy a indicar que todos cancelan. Este es el turno tarde. Por ejemplo, el turno tarde, ¿cuánto tiene? 555. Voy a decirle que sí pagó la matrícula. Acuérdate que era 555. Vamos a ver ahora qué dice. 610. Correcto. Ahí está. Ya tengo el resultado. Pregunto,
Y en el caso del ingreso mensual, aquí está considerando solamente una condición. Entonces, aquí también tendría que ir una segunda condición, ¿o no? Sumar puntos y punto también conjunto. Y aquí el rango a sumar sería la columna O. ¿Por qué la columna O? Porque la columna O hace referencia a la pensión. Y el rango del criterio con respecto al turno viene a ser K, la columna K. Rango del criterio 1. El criterio S36. Punto y coma. Rango del criterio 2, la columna P. ¿Por qué P? Porque P hace referencia a si canceló o no la pensión. Y el criterio tiene que ser en afirmativo. Le pongo sí. Ahí está la forma. Recién ahí ya tengo el resultado correcto. Entonces, este es el ingreso mensual en base a los que han pagado su matrícula y su primera cuota de pensión. Este ingreso mensual ya es de forma general, pues, ¿no? Asumiendo los que han pagado y no han pagado, porque esto ya viene a ser ¿qué cosa? ¿Qué cosa viene a ser esto? La proyección de ¿qué? De ingresos. Profesor, cuando usted habla de proyección de ingresos, ¿a quién se refiere? A estas dos columnas. ¿Se entiende? Y esto viene a ser simplemente la proyección en base a los valores que se supone se han considerado, se han registrado, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende, no? Ya. Y este ingreso mensual es considerando quiénes. Los que sí han cancelado matrícula y sí han pagado pensión. Son dos condiciones, ¿no? Aquí se considera el pago de matrícula y pago de pensión. Son dos cosas. Ojo con ese detalle. Bien, ya con esto vamos terminando. Entonces, esto es en base a los que han pagado matrícula y han pagado pensión. O sea, se está considerando únicamente a ambas condiciones, ambos pagos. Ambos pagos. ¿Correcto? Y esto es mi proyección de ingresos, ¿no? Lo alineamos y ahí está. Entonces yo puedo tener ahora un gráfico donde muestre el ingreso semestral por turno, ¿no? Y también anual, en base a la información, digamos, que se tiene, ¿no? ¿Qué harías? Mira, seleccionas control y seleccionas la otra columna. No puedo seleccionar todo porque hay una columna en medio.
rango 1, control, rango 2, control. Y ahora, ¿qué haces? Insertas un gráfico estadístico. ¿Correcto? Te vas a la opción de insertar y te vas a la opción donde dice gráfico. ¿Para qué? Para poder crear justamente el gráfico estadístico. ¿Correcto? Ya, ojo con ese detalle. Ya, entonces, repito, lo que hay que tener en cuenta es básicamente que cuando es un gráfico estadístico el que vamos a crear y las columnas no están juntas los valores a graficar, lo ideal sería hacerlo con la tecla control. ¿Ok? Ya, tengan en cuenta ese detalle. Ya, entonces, habiendo seleccionado, repito, ¿no? Ambas opciones, nosotros lo que hacemos ya es simplemente indicar qué tipo de gráfico es el que queremos crear, ¿no? Si es un gráfico de columnas o es un gráfico circular el que de repente queremos crear. Que tú indicas ahí, ¿no? ¿Cuál de ellos es el valor? Por ejemplo, digamos un gráfico de líneas y ya una vez insertado el gráfico de líneas, pues tú simplemente lo ordenas, ¿no? Y eliges el diseño, ¿no? Hay ahí varios modelos en base a los valores que de repente quieres mostrar, ¿no? Por ejemplo, así. Obviamente el que sobrepasa, pues, es el ingreso del turno mañana, ¿no? Ya tú aquí eliges, ¿no? El diseño que quieres crear, ya sea de esta manera o de esta otra manera, ¿no? Está incluso con sus valores, ¿no? Con sus etiquetas. Este es el ingreso por turno. ¿Ya? Entonces aquí simplemente modificas los valores que quieres mostrar y listo. ¿Qué es esto? El ingreso semestral, que en realidad tiene que ser una proyección. Ahí está. Pero es una proyección de ingreso semestral por turno. Ahí está, por turno. Y listo. Ahí tengo mi gráfico. ¿Puedo aplicar acá filtros? Sí, puedo aplicar filtro, ¿no? De repente digo, profesor, solamente quiero ver 2 turnos, mañana y noche, la comparación entre ambos. O no, quiero todo. Seleccionas, le dices aplicar y graficas. También puedes tú ahí trabajar de esa manera, ¿no? Digamos, parte de lo que es el filtro, ¿no? De los valores que quieres tú mostrar. ¿Listo? Bien. Y ahí está. Entonces ahí tengo mi proyección de ingreso semestral por turno, siendo el turno mañana el que más, digamos, ingreso me va a generar. Y el turno tarde, pues, es un monto, ¿no? Bajo el que se tiene, porque al parecer solamente hay un estudiante, me parece, del turno tarde. Hay 2 del turno tarde, que claro, es un poquito bajo. Podría yo de repente por aquí manipular o cambiar alguno de sus valores. Por ejemplo, ¿por qué aquí no me muestra esto? He puesto que no. Si le digo que sí, se supone que también los valores afectan, ¿no? En los cálculos que se está teniendo, ¿no? Automáticamente también, pues, se refleja, ¿no? Porque he hecho una actualizar
función. Y ahí está. Bien. Bien, ok, jóvenes. Entonces, por ahora, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Hemos aplicado un poquito el tema de las funciones lógicas, ¿no? Como por ejemplo la función i, que ustedes han estado atentos, ¿no? Hemos aplicado función condicional, sí, la función sí, una función condicional, la función es error, es una función condicional, la función buscar v para filtrar datos, ¿correcto? Y de forma complementaria, ¿no? Hemos aplicado la función sumar punto sí punto conjunto, cuando queremos sumar un determinado rango de celdas, pero basado en más de un criterio. En este caso son dos criterios, las condiciones que se han establecido para determinar el ingreso mensual, ¿no? Y por ahí, un poquito repasando también, hemos visto el tema de creación de gráfico estadístico y hemos dicho que cuando tienes dos rangos de celdas que no están unidos, están separados, la selección se hace con control, ¿no? Seleccionas, tecla control y luego el otro rango y luego insertas el gráfico que deseas y listo, se muestra de esa manera. ¿Bien? Ok. Actividad asincrónica, tarea. Desarrolle entonces los ejercicios realizados en clase, para eso se les pide ver la videograbación. Una vez terminado, enviar el archivo en formato de Excel, ¿no? Por la tarea configurada. El plazo máximo de entregas hasta el domingo 3 de noviembre, hasta las 23:59. Si se pasa de la fecha, lo pueden enviar por mail interno, indicando, en este caso, en el asunto, ¿no? La semana a la que corresponde. Bien, resumen, conociendo entonces la herramienta de Microsoft Excel te permitirá crear no solamente funciones o fórmulas, aplicar funciones o fórmulas para crear tablas de datos resumen, sino también para poder crear gráficos estadísticos. Como parte de la metacognición que hemos aprendido el día de hoy, El sumar sí, punto sí, el sumar punto sí conjunto. muy bien. Funciones de búsqueda, ¿cuál sería? Buscar V, Buscar ¿no? H, V, H era, ¿no? Buscar V, ajá, buscar V de forma vertical. Y dos funciones lógicas, la función sí y la función Es es. error. Muy bien, Danushka. Ok, gracias. Bien, no considero que sea difícil, pero sí hay que tener cuidado con la sintaxis, ¿ya? Conocer los parámetros o los argumentos de la función es clave para poder saber dónde coloco el rango a sumar, dónde coloco el rango del criterio, el criterio en el caso de la función sumar punto sí punto con punto, ¿no? Yo les doy un tip, una recomendación. ¿Quieres aprender Excel? Sí, ok. Entonces, primero tienes que saber qué hace tal función. O sea, tienes que saber no solamente cómo se llama la función, no solamente el nombre, sino saber para qué sirve. Ah, sumar punto sí, punto conjunto, suma un rango de celdas, pero basado en dos o más condiciones. Si es una sola condición la que se debe cumplir para sumar ese rango de celdas, entonces me sobra y me basta con la función sumar punto sí. Pero si tengo dos, tres, cuatro condiciones que tienen que cumplirse de manera necesaria para poder hallar la sumatoria, a ojos cerrados, sumar punto sí, punto conjunto. Profesor, quiero evaluar si una fórmula tiene error o no. Usa la función es error, ¿no? Si a eso deseas, puedes combinarle con la función sí, por ejemplo, para evaluar y determinar qué valores verdaderos o falsos queremos mostrar en la celda, ¿correcto? Muy bien, entonces frente a la pregunta, ¿para qué nos sirve lo aprendido? Pues te va a servir cada vez que tengas que hacer algún tipo de cálculo, como el que hemos visto el día de hoy, ya sea desde una sumatoria de valores o determinar ciertos datos, ¿no? Basados en condiciones que también se pueden aplicar, o cuando tengas que hacer una búsqueda de datos, ¿no? Entre una hoja y otra, también esta clase te puede servir. Bien, señores, consultas, preguntas, ¿todo claro? Bien, ok. Si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos, Dios mediante, la siguiente clase. Cuídense, que tengan buen inicio de semana. Chau, chau. Chao, profesor. Nos vemos, cuídate, que descansen.